Alfredo, un abrazo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bueno, en esta circunstancia vos preguntás cómo estamos parados. Y bueno, estamos en una situación singularmente compleja desde el punto de vista económico y sin lugar a dudas tampoco es ajeno a las dificultades que tenemos ese clima de tensión y de confrontación permanente que termina afectando institucionalmente y eso se refleja también en las cuestiones económicas, ¿no? Pero específicamente digo, uno de los últimos datos, que fue el dato de inflación de marzo, vino a ratificar lo que se intuía, y es que el programa que el ministro Guzmán diseñó, creo básicamente para llegar hasta las elecciones, bueno, presenta un gran déficit en el sentido de que la meta que se fijó del 29% anual, que lo puso en el presupuesto y que en sus palabras era la hoja de ruta de la política económica, bueno, claramente se ha transformado en una meta casi inalcanzable. Seguramente cuando conozcamos los datos de abril también vamos a tener un nivel de inflación alta, y bueno, eso genera un nivel de incertidumbre muy grande para los agentes económicos y un riesgo muy grande que si la situación no mejora, digamos, se agudice gravemente la situación económica, sin contar la incertidumbre que incorpora el tema de la pandemia, ¿no? Así. El otro día estaba leyendo, no me acuerdo qué economista en un diario de alto tiraje decía, si superamos en un punto el 50% de inflación anual, estaremos dentro de una hiperinflación. No sé si esa medida es compartida por vos u otros economistas, pero si cerramos el primer trimestre con un 13% de acumulado, va a ser fácil casi superar la cifra del 50%. Y estaremos otra vez en hiperinflación. ¿Qué opinas del tema ese? Bueno, en primer lugar, uno no debería extrapolar el 13%, llevarlo a la tasa anual, porque es probable que tengamos alguna reducción en estas tasas tan altas que hemos tenido. De todos modos, prefiero definir a la hiperinflación más que por un número, definirla porque es la circunstancia en la cual el dinero pierde todas sus cualidades. Digamos, el dinero tiene básicamente tres cualidades. Una es que sirve de depósito de valor, otra es que sirve de unidad de medida para las operaciones económicas, y una tercera es que es el medio de cambio. Entonces, cuando empieza a haber inflación, la primera cuestión que se pierde del dinero es la de depósito de valor. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, no me voy a quedar con este dinero porque todos los días vale menos. Luego viene una segunda, cuando la tasa de inflación se hace permanente y se mantiene, que es cuando el dinero entonces pierde la cualidad de unidad de medida. Es decir, si voy a comprar un departamento, ¿cuánto cuesta? Me van a decir, cuesta $70.000. No me van a decir cuántos pesos cuesta, ¿no es cierto? Entonces se pierde como unidad de medida. Finalmente la hiperinflación es cuando desaparece la tercera condición que mencionamos, que es la de medio de pago. Es decir, voy a comprar el departamento y le quiero pagar y me dice, no le acepto los pesos, tráigame otra moneda. Entonces, cuando se destruyen estas tres cualidades, digamos, funciones, para ser más preciso, del dinero, es cuando uno dice, bueno, estamos en hiperinflación. Es decir, ¿por qué? Porque habrá sociedades en que eso se pierde cuando la inflación tiene 3 dígitos, y habrá sociedades que se pierde cuando tiene 4, digamos, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que lo que significa es que se destruye estas funciones que tiene el dinero, ¿no? Yo personalmente creo, y ahora sí yendo más específicamente digamos a la pregunta que probablemente seguía a la tuya, que es decir, ¿hay riesgo de hiper? Bueno, para que haya riesgo de hiperinflación, me parece que todavía el gobierno debería perder algunos instrumentos, ¿no? Hoy el gobierno, por ejemplo, está colocando deuda. No sabemos todavía el resultado, pero las dos últimas colocaciones que hizo tuvo alguna dificultad para colocar todo lo que quería, que era renovar un conjunto de pasivos, eso que en el argot del mercado se llama
hacer rollover de la deuda, ¿no? Eso es un síntoma que no es bueno. Es decir, si ya empieza a haber cierto riesgo de que no estén dispuestos a darle ese dinero al gobierno, el gobierno deberá apelar a un porcentaje mayor de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Déficit fiscal que es razonable pensar que puede aumentar si la pandemia lleva a nuevas medidas digamos, de actividades que no puedan funcionar o de atención a los sectores más vulnerables. Entonces digo, hay riesgo, yo diría por ahora no, el central tiene instrumentos para, digamos, instrumentos de política monetaria me refiero, pero bueno, eso es hoy, y en Argentina, lamentablemente digo, el mes que viene es el largo plazo. Claro. Vos sabés, Alfredo, que en la década del 80 yo no vivía acá en Córdoba y tuve oportunidad de conocerlo a don Álvaro Alzogaray. Y en algunas oportunidades participé de algunas cenas en las que había también políticos y él los escuchaba atentamente cuando hablaban de sus planes futuros, todo lo que iban a hacer. Y me acuerdo que don Álvaro hacía así con la cabeza, sintiendo, y después les preguntaba, muy bueno lo que están planificando, ¿y de dónde van a sacar la plata? Bueno, la plata está, como que llueve del cielo como el maná. Y yo veo que ahora el gobierno alegremente estaba aumentando incrementos en las partidas, y todo eso lo está haciendo a través de emisión de moneda. También estuve leyendo por ahí, que yo me gusta leer de economía, de que si vos emitís dinero hoy, la factura la pagás dentro de 5 o 6 meses cuando empieza a crecer la inflación. Viendo lo que están emitiendo ahora y la postergación, por ejemplo, de la actualización de las tarifas de los servicios, ¿estamos dentro de una inflación reprimida? Bueno, digamos, lo primero sería, ¿hay inflación reprimida? De hecho, cuando el gobierno decide pisar algunos precios, algunas tarifas, o mediante algún mecanismo en el mercado cambiario resuelve anclar el tipo de cambio, transformarlo en un ancla nominal porque la inflación no la puede controlar, o cuando pongo un precio máximo, uno podría decir, bueno, hay algún grado de inflación reprimida. Pero yendo específicamente a lo de la emisión, bueno, hay algunos estudios empíricos que muestran que efectivamente hay un rezago entre la emisión y el aumento de precios. Pero bueno, digamos, yo tomaría todas las variables y diría, si el gobierno se ha planteado un programa para llegar hasta las elecciones, y voy a usar una expresión del ministro, tranquilizando la economía, el riesgo de estos programas, Rubén, seguramente vos los has vivido como yo, es el riesgo del día después. Yo diría, ¿cuál es el síndrome del día después? Que pasó el día que creemos que llegábamos al puerto, ¿ah? Y dice, bueno, ¿y ahora qué escenario tengo? Y tengo la estructura de precios relativos muy distorsionada, tengo precios atrasados, tengo el dólar rezagado, y entonces en algún momento se producen los ajustes, y generalmente esos ajustes son muy traumáticos, porque después de un periodo, supongamos de 6 o 7 meses que se dio esta estrategia, digamos, los ajustes son bruscos, y eso tiene consecuencias graves. Hemos tenido experiencia, todos recordamos junio del 75, cuando Celestino Rodrigo generó una modificación de tipo de cambio y había una estructura de precios muy distorsionada, y bueno, Argentina padeció en aquel momento lo que fue el Rodrigazo, ¿no es cierto? Todos nos acordamos el nombre del ministro, incluso de la familia del ministro, pero bueno, ese es el riesgo, ¿no? Yo creo que a eso yo le sumaría una cosita más que tiene que ver con la introducción que vos hacías. Martín Guzmán yo creo que es una persona que honestamente está tratando digamos, de resolver los problemas, pero no tiene mucha ayuda del propio frente, ¿no? Hace algunos días, un par de semanas, 2 o 3 semanas atrás, en la columna que hago en el programa de Ricardo Fonseca, por este mismo canal, yo le había puesto de título, no me peguen, soy Guzmán, recordando aquella frase. ¿Por qué? Porque, bueno, él va a visita a Estados Unidos, visita el Fondo Monetario, y mientras tanto de acá, funcionarios de su propio gobierno, aliados de la propia estrategia que está en el poder, decían, bueno, el Fondo Monetario no le vamos a pagar, y el Fondo Monetario nos quiere arruinar, etcétera, etcétera.
Bueno, así se hace muy difícil diseñar y ejecutar la política económica. Es cierto. Yo creo que Guzmán ya es una víctima dentro del propio gobierno. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto que hayamos conversado. Será hasta el próximo encuentro. No, al contrario, gracias por la invitación, Rubén. Hasta la próxima.